Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a un nuevo webinar de Cyberboard. Yo soy Javier, voy a estar al cargo de la gestión técnica de este webinar junto con Mamen, que va a ser la presentadora. Simplemente quiero informaros que a lo largo del webinar tenéis un espacio de chat abierto en la parte derecha de vuestra pantalla, donde podéis ir lanzando las preguntas que consideréis y Mamen las contestará en la parte final del webinar. Bueno, como sabéis, el webinar tendrá una extensión aproximada de 40 minutos, donde resolveremos cuestiones que previamente ya nos habéis planteado y en la parte final, como os acabo de comentar, en directo podréis plantear nuevas preguntas y siempre que entren en tiempo las contestaremos. Ahora mismo os voy a dejar con un vídeo que tenemos preparado para iniciar el webinar antes de dar paso a Mamen. Os lo voy a compartir. Bueno, pues ya habéis visto el vídeo que habíamos utilizado como intro para la promoción de este webinar y donde, bueno, recordamos un poco los plazos más importantes durante este mes y las sanciones a las que se puede exponer una empresa. Así que, bueno, sin más dilación, os dejo con Mamen. Ella se va a presentar y va a dirigir las preguntas que nos habéis ido planteando. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Hola, buenos días y bienvenidos a todos y a todas a este webinar. Quiero agradeceros especialmente vuestra asistencia y vuestro tiempo, que soy consciente de que es corto y quiero ser muy puntual. Bueno, quiero también enviar un afectuoso saludo a todos aquellos de vosotros que sois clientes de nuestro despacho. Y para aquellos que no lo sois, comentaros que, bueno, soy Mamen Serrano, directora del área laboral de Cyberboard. Es una asesoría especializada en el área laboral, fiscal, contable y legal y llevamos en el mercado casi 40 años. Personalmente me apasiona el derecho del trabajo y estoy encantada de poder impartir este webinar que espero que sea muy práctico para todos vosotros. Va a ser un webinar ciertamente atípico porque la protagonista no voy a ser yo, vais a ser todos vosotros a través de vuestras preguntas que ya habéis formulado previamente o a través de aquellas que formuléis, como bien os ha indicado Javier, a través del chat. Y sin más dilación, porque queremos ser muy puntuales, vamos a comenzar con la primera pregunta que me va a servir, Javier, va a ser la primera pregunta que me va a servir a modo introductorio y que ha efectuado uno de nuestros asistentes y que es, bueno, ¿por qué las mujeres no alcanzan la igualdad? Entonces, me va a servir para introducir el concepto de igualdad en su ámbito más extenso, un vídeo que ha preparado la UNESCO y con el cual pretendo contestar esta pregunta porque si no tendríamos horas y horas para responderla. Cuando quieras, Javier. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Mujeres y niñas sufren sistemáticamente discriminación y desigualdad en todo el mundo. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. En el ámbito doméstico, dedicamos 3 veces más de tiempo a las tareas del hogar. En el laboral, nos topamos con la brecha salarial y los techos de cristal. En el institucional, ocupamos menos de 1/3 de los puestos. 37.000 niñas al día se ven obligadas a contraer matrimonio.
La Agenda 2030 recoge las cuestiones de igualdad de manera transversal, porque la desigualdad se da en todas las facetas de la vida. La Agenda 2030 incide en la eliminación de todas las formas de violencia machista, incluidas la trata, la explotación sexual, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, promoviendo la corresponsabilidad, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, la igualdad de derechos a los recursos económicos, a la propiedad, al control de la tierra y otros tipos de bienes, a los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales. La participación plena y efectiva en todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Políticas y leyes que promuevan el empoderamiento de las niñas y las mujeres a todos los niveles. La igualdad de género es un derecho humano fundamental, indispensable para la sostenibilidad del planeta. Somos la mitad de la población y tenemos que contar como tal. ¿Nos ponemos a ello? Bueno, espero que haya quedado más o menos respondida esta pregunta a nuestro asistente. Pasamos ya sin más dilación al resto de preguntas que han sido formuladas y que he agrupado según diversas materias para compilarlas. La primera de ellas son varias, pero se refieren a obligaciones y compliance en general. Información general sobre las normas que habrá que cumplir y para refrescar un poco los requerimientos. Bueno, en este sentido, comentaros que tenemos que diferenciar primeramente entre empresas de menos de 50 empleados y empresas de 50 o más empleados. Las empresas de menos de 50 empleados, es decir, todas, ¿qué obligaciones tienen que cumplir? Tienen que llevar a cabo el registro retributivo o registro salarial. Aquellas empresas que tienen más de un empleado, ya sabéis que es obligatorio desde marzo del 2019 y luego también tienen que cumplir con el establecimiento del protocolo de acoso en el trabajo y establecimiento de medidas de igualdad que son obligatorias para todas las empresas, aunque no tengan que hacerse específicamente mediante un plan de igualdad. Sin embargo, para las empresas de 50 o más empleados, además de las dos obligaciones mencionadas anteriormente, están también obligadas a, por ejemplo, cumplir con el 2% de trabajadores discapacitados en su plantilla, según establece el Real Decreto Ley 2013, y en su defecto, si no se puede contratar ese 2% de trabajadores discapacitados, a solicitar ante la autoridad laboral el certificado de excepcionalidad. También están obligadas a llevar a cabo, evidentemente, el registro de salarios y al tener más de 50 o más empleados, estarán obligadas a mencionar en dicho informe el por qué y las causas en aquellos supuestos en los que se produzca una brecha salarial igual o superior al 25% entre ambos géneros. Y luego, a continuación, evidentemente, el plan de igualdad para aquellas que tengan más de 50, ya explicaremos ahora después los distintos plazos, y en abril, importante, entra en vigor el tema de la auditoría retributiva, que también veremos con más extensión adelante. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué organismos supervisarán el cumplimiento de esta normativa, el calendario de aplicación y posibles sanciones? El organismo que gestiona y supervisa toda la normativa sobre igualdad es la Dirección General de Trabajo. Dirección General de Trabajo, bien a nivel nacional, bien a nivel autonómico y, evidentemente, entra en juego la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El calendario de aplicación, comentaros simplemente que desde que se estableció en España la Ley de Igualdad, la Ley Orgánica 3/2007, en el año 2007, ya era obligatoria para aquellas empresas que tenían 250 o más empleados. A continuación, en marzo de 2019, se publica el Real Decreto 6/2019, que establece la obligación para empresas de más de 50 empleados.
Esta obligación se estableció de una forma paulatina, con unos plazos y un calendario paulatino. De tal forma que las empresas de 201 a 250 empleados tenían que tener su plan de igualdad a 7 de marzo de 2019. Al siguiente año, 7 de marzo del 2020, era obligatorio para las empresas de 151 a 200 empleados. Actualmente, nada, dentro de unos días, 7 de marzo de 2021, es obligatorio para las empresas de 101 a 150 empleados. Y a partir del próximo 7 de marzo del 2022, será obligatorio para las empresas de 50 a 100 empleados. Para las empresas de menos de 50 empleados, como hemos dicho antes, tienen que establecer medidas, pero no tienen que formalizar ni negociar como tal un plan de igualdad, excepto si lo quieren hacer voluntariamente, que es perfectamente factible, o si tienen alguna imposición por sanción en materia de discriminación por la autoridad laboral. En cuanto a las posibles sanciones, tenemos dos sanciones aplicables según la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden de lo social. Podemos encontrarnos con sanciones graves o muy graves. Las sanciones graves, que están definidas en el artículo 7 de la norma, serán fundamentalmente por el incumplimiento con carácter general en materias de igualdad y podrán oscilar, dependiendo del grado, entre 626 euros a 6.250 euros. Luego nos encontramos con una sanción que está definida en el artículo 8 y creo que era el 46 bis de la Ley de Infracciones y Sanciones del orden de lo social, que es la falta muy grave. Esta falta se producirá por no haber elaborado el plan de igualdad o por no cumplir con las normas de igualdad en aquellas empresas que previamente hayan sido sancionadas en materia de igualdad. Por lo tanto, con carácter general, si no hemos recibido una sanción, nos iremos a la falta grave y si ya hemos tenido una sanción por parte de inspección, podremos incluso estar ante una falta muy grave, cuyo importe oscilará entre 6.251 euros y 187.515 euros. Además, estas empresas podrán ser sancionadas con la eliminación de todo tipo de bonificaciones, incentivos al empleo, etcétera, etcétera. Importante en este punto decir que se está trabajando en una actualización de estos importes, digamos, porque están desde hace muchísimos años, y el Ministerio tiene previsto realizar unos importes según el IPC de los años, por lo que nos podríamos encontrar con quizá entre un 10 y un 20% de incremento en las cuantías actuales de infracciones y sanciones en el orden de lo social en unos pocos meses. Veamos entonces siguiente pregunta. El cálculo de la plantilla. ¿Cómo se realiza el cómputo en plantillas con actividad o trabajadores fijos discontinuos? Y si se realiza una media anual. En este caso tenemos que decir que cuando no estamos seguros del número de empleados que tenemos, la normativa establece que tenemos que hacer, la normativa me refiero al último Real Decreto que se ha publicado en octubre del 2020, que viene a ser el reglamento de desarrollo de los planes de igualdad ya mencionados en el año 2007 y también en lo que ha sido marzo del 2019. En este Real Decreto nos dice que hay que realizar un cómputo de plantilla a 31 de diciembre y a 30 de junio de cada año. Veamos, por ejemplo, ahora una empresa que ahora mismo no sabe si tiene 45 empleados y está obligada o si tiene 150 o solamente 123, porque evidentemente los plazos para llevar a cabo ese plan de igualdad finalizan dependiendo del número de trabajadores, como hemos visto antes. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pongamos, por ejemplo, estamos haciendo ahora mismo el cálculo a 31 de diciembre. La empresa tiene que coger todos los trabajadores indefinidos, sean a tiempo completo o parcial, computarán a día 31 de diciembre como un empleado.
A continuación, deberemos sumar como otro empleado más los trabajadores fijos discontinuos, aunque no sea su periodo de actividad, pero recordemos que le tenemos en plantilla. Es un trabajador fijo discontinuo, empezará en el momento en que corresponda según el periodo de llamamiento. Por lo tanto, los fijos discontinuos computan exactamente igual que los trabajadores indefinidos. Cada uno será un empleado y, repito, independientemente esté a jornada completa o a jornada parcial. A continuación, a 31 de diciembre, tendremos que mirar cuántos contratos tenemos temporales en vigor. Esos contratos en vigor sumarán igualmente como uno. Me da igual que haya sido un contrato temporal que he realizado el 25 de diciembre. El día 31 de diciembre está en vigor, pues lo sumaremos como uno más. Y a continuación sumaremos también todos aquellos contratos de puesta a disposición que se hayan formalizado a través de empresas de trabajo temporal con la misma casuística. Es decir, si están en vigor a 31 de diciembre, sumamos como uno, independientemente, repito, que sea a tiempo completo o a tiempo parcial. A continuación, tendremos que hacer un análisis de los 6 meses anteriores, es decir, del 1 de julio al 31 de diciembre, de todos aquellos contratos temporales que a fecha 31 de diciembre ya no están en vigor, que han sido extinguidos por cualquier causa. Sumaremos los periodos desde la fecha de alta a la fecha de baja de todos esos contratos temporales, sumando a continuación el total de días de contratación temporal que he tenido en la empresa. Y el importe resultante, supongamos que nos da 570 días. Lo dividiremos entre 100, como establece la norma. Es parecido a lo del certificado de excepcionalidad, aunque no llega a ser exactamente igual. Lo dividiremos entre 100 para obtener un número de empleados. Todas estas sumas que hemos ido comentando, trabajadores indefinidos, trabajadores fijos discontinuos, temporales en vigor a 31 de diciembre, trabajadores de empresas de trabajo temporal a 31 de diciembre y el resultante de la suma de los días de trabajo de empleados temporales que ya no está su contrato en vigor, divididos entre 100, lo uniremos a esta suma y el resultado es el número de empleados que nos dará. A efectos del cálculo de número de empleados, a efectos del plan de igualdad, de ver qué plazos tenemos que cumplir o si tenemos que estar obligados o no a hacerlo. Importante un tema. Supongamos que a 31 de diciembre tenemos 55 empleados, pero resulta que es que ahora mismo, en febrero, en marzo, en abril, solamente tengo 43. ¿Tengo que hacerlo? Sí, tengo que hacerlo. Es decir, si a 31 de diciembre el cómputo de mi plantilla asciende a 50 o más empleados, estoy obligada a realizarlo, ¿vale? Aunque después la plantilla se reduzca a niveles que no me obliguen a ello. Por lo menos durante la vigencia del primer plan de igualdad que establezca la empresa. Si una vez finalizado, ya sabemos que pueden ser máximo de 4 años, si una vez finalizada la vigencia que se haya negociado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y la empresa tiene menos de 50 empleados, no tendrá obligación de hacer el segundo plan de igualdad, pero sí siempre el primero. Siguiente pregunta, por favor, Javier. Auditoría retributiva. Y una pregunta concreta que ha hecho uno de los asistentes respecto a cómo se contemplan los incentivos o mejoras voluntarias que no tienen su origen en objetivos, sino más bien en las condiciones personales de los trabajadores, como por ejemplo la implicación, el esfuerzo o la motivación del empleado. Bueno, aquí es importante decir que las auditorías retributivas comienzan, digamos, su obligatoriedad el 14 de abril de este año. Es cuando entran en vigor. La normativa, el Real Decreto 902, salieron 2 reales decretos en octubre, el 901, que desarrolla los planes de igualdad, y el 902, que desarrolla el principio de no discriminación salarial a través de los registros salariales y las auditorías retributivas. Bien, pues a partir de abril entra en vigor
las auditorías retributivas. Las auditorías retributivas esperamos, porque así lo ha dicho el Ministerio, que publique en breve una guía técnica de cómo llevarlas a cabo. ¿Cómo se lleva a cabo esta auditoría retributiva? Constará de varias partes. Una, y quizá la más importante, porque creo que va a suponer un cambio también importante, tanto en los convenios colectivos como en la clasificación profesional en las empresas, va a ser la valoración de puestos de trabajo. La valoración de los puestos de trabajo, para lo cual, a su vez, el Gobierno estableció en el Real Decreto 902 que en el mes de abril también, de un plazo de 6 meses, va a establecer un Real Decreto sobre la regulación de la valoración de los puestos de trabajo mediante factores. Me explico. No me sirve que digamos que todo el mundo en una empresa está en el grupo 1, en el nivel 1, en el grupo 2, según el convenio colectivo. La valoración de los puestos de trabajo, ya sabéis todos aquellos que sois directores de recursos humanos, que hay muchas formas de hacer la valoración y muchos sistemas. Se pretende con esto establecer unos factores que midan no solamente la titulación, no solamente el nivel de inglés, sino todas aquellas otras facetas o aspectos o skills, digamos, que normalmente no se tienen en cuenta y que además son bastante propias del ámbito femenino, como puede ser comunicación, trabajo en equipo, habilidades sociales, no solo las responsabilidades económicas, sino también las responsabilidades de personas a cargo que puede tener esa persona, trabajos repetitivos para trabajos manuales de fábricas, talleres o incluso una propia recepcionista, trabajos repetitivos, trabajos forzados, posturas forzadas, es decir, que se tengan en cuenta todas y cada una de las tareas o aspectos importantes en cada empresa, porque cada empresa tendrá las suyas, eso se puntúa con unos niveles y a continuación nos dará una suma que nos hará que esas personas estén incluidas en, digamos, factores, factor 5, factor 6, factor 8, factor 10. En esos factores vamos a tener personas que estarán incluidas en distintos grupos profesionales del convenio, ¿vale? En esta auditoría retributiva, además, se debe de incluir, lógicamente, todo el análisis de las retribuciones. La normativa establece los conceptos salariales, de convenios, extrasalariales, etcétera. Yo personalmente lo que estoy haciendo, y os lo comento por si os es útil, estamos haciendo varias divisiones para poder analizar correctamente toda esta parte salarial. Estamos haciendo un primer análisis por salarios de convenio. Estamos haciendo un segundo análisis por salarios pactados dinerarios. Estamos haciendo un tercer grupo que se corresponde con salarios en especie derivados de beneficios sociales de las empresas, no por planes de retribución flexible, porque los planes de retribución flexible en el fondo es dinero del empleado, dinerario, ¿vale? Sino beneficio social. A continuación hacemos también un análisis del salario variable propiamente dicho, dinerario. A continuación, a mí me gusta separar las situaciones de prestaciones de la seguridad social y englobarlas en una conjunta. ¿Por qué? Porque esas prestaciones, como sabréis, se calculan en función de la base reguladora de los empleados, de la base de cotización. Y esa base de cotización, a su vez, contempla todo tipo de prestaciones, es decir, tanto las del convenio, especie, variable, pactadas, etcétera. Entonces, las englobo aparte. A continuación, lo que realizamos es un análisis del salario bruto total anual de cada empleado y, por último, incluimos la brecha, lo que se viene a denominar la brecha absoluta. Algunas comunidades autónomas, Inspección de Trabajo de Cataluña, por ejemplo, me consta que lo está solicitando, que es la brecha absoluta y que básicamente consiste en, sin tener en cuenta salarios, sin tener en cuenta categorías, responsabilidades, grupos profesionales, directamente masa salarial bruta que la empresa destina a hombres y a mujeres. Lógicamente, todos estos apartados, digamos, salariales,
tienen que ir desagregados por hombres y mujeres dentro de esos grupos, niveles, factores o trabajos de igual o similar valor que establece la normativa. Si en alguno de esos aspectos se produce una brecha, una diferencia, una brecha es la diferencia entre el grupo de hombres y mujeres del mismo nivel o trabajo de igual valor. Si se produce una brecha del 25% o más, la empresa, siempre que tenga más de 50 empleados, viene obligada a establecer la causa, el por qué. Por ejemplo, supongamos, algo que me encuentro yo de una forma bastante común, seguro médico. La empresa ofrece seguro médico a los empleados y, sin embargo, tenemos una brecha bien en hombres o en mujeres. Bueno, está claro que ahí es un dato muy objetivo en el que la empresa no puede hacer nada. La empresa ofrece un seguro médico al empleado, a su pareja y a los hijos, por ejemplo. Bueno, es un tema que depende directamente del número de familiares del empleado. La empresa no puede hacer absolutamente nada con eso y aunque haya una brecha, pero no llega a ser una brecha, digamos, salarial, ya que es un dato objetivo, el que la empresa no puede hacer nada. Digamos que en cuanto a la pregunta que realiza la compañera, por entrar un poco antes de explicar otro apartado que también tiene que conllevar esa auditoría retributiva, es cómo se contemplan estos incentivos voluntarios, es decir, son incentivos absolutamente discrecionales. Entonces, es un salario variable y, bueno, a la persona que lo ha hecho simplemente explicarle que si tenemos una brecha salarial al haber comparado entre hombres y mujeres en la empresa por este concepto, llamémosle bonus, llamémosle incentivos, llamémosle gratificaciones, llamémosle como queráis llamarle en el caso que se te plantee, evidentemente no vas a tener ninguna razón objetiva para acreditar que esa brecha no tiene razón de ser, digamos, por parte de la empresa, porque como es la empresa la que lo realiza de forma absolutamente, como yo suelo decir, por artículo 33, es decir, por aspectos totalmente subjetivos, no vas a poder alegar ninguna razón objetiva. Mi consejo en este caso es que se intente en la medida de lo posible que ese bonus, que ese incentivo, que esa prima, que esa gratificación anual tenga parte, al menos una parte, digamos, medible, con objetivos realizables, medibles, consensuados, efectivos, etcétera. Porque si no tenéis esa posibilidad de demostrar que esos objetivos no existen y que es simplemente la empresa la que a su libre albedrío lo establece, en caso de inspección sí que puede haber algún tipo de sanción si la empresa no lleva a cabo alguna medida. ¿Qué otro aspecto tiene que considerar la auditoría retributiva? Después de hacer todos los análisis, se supone, según el nuevo Real Decreto, que la auditoría tendrá que contemplar propuestas, medidas o aspectos de mejora de cara a la empresa. En mi opinión, esto es ciertamente subjetivo porque, evidentemente, esta auditoría retributiva tiene que ser realizada por un auditor sociolaboral externo a la empresa, salvo que la empresa tenga posibilidades o tenga algún auditor o personal profesional para hacerlo interno, que también lo podría hacer interno. Tiene que conllevar toda una serie de medidas o de propuestas, como decía, que deberán plasmarse, la auditoría en sí, junto con esas medidas, dentro del seno de la Plan de Igualdad, para que luego sea la comisión negociadora la que defina qué medidas sí negocia o consensúa llevar a cabo, qué medidas no, etcétera, etcétera. Digamos que la auditoría retributiva es un bebé en nuestro derecho laboral. Estamos todos los profesionales ansiosos de ver esa guía técnica que suponemos que va a servir de gran ayuda, pero hoy por hoy evidentemente no existe. Por lo tanto, repito, la obligatoriedad comenzará el 14 de abril
y todas aquellas empresas que tengan que negociar planes de igualdad tendrán que, entre otros aspectos, incluir esta auditoría retributiva dentro de toda la fase del diagnóstico que debe ser consensuado. Podemos pasar a la siguiente pregunta, Javier. En el caso de que no exista representación legal de los trabajadores, se convoquen a los sindicatos más representativos y estos no respondan, ¿podríamos hacer una comisión ad hoc? Bueno, la respuesta es no. Veamos por qué. El Real Decreto en 6/2019, de marzo del 2019, sí permitía, en las empresas en las que no existía representación legal, hacer una comisión ad hoc, en la cual, bueno, pues ya sabéis lo que es, entre los trabajadores, de una forma democrática, se eligen hasta 3 representantes que, digamos, para este ámbito concreto puedan llevar a cabo la negociación del plan. Sin embargo, el desarrollo reglamentario que se ha publicado en octubre, el Real Decreto 901, ha incorporado sentencias del Tribunal Supremo en este sentido y ha eliminado la posibilidad de que los planes de igualdad sean negociados por comisiones ad hoc. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo ha considerado que la facultad de negociar un plan de igualdad se asemeja totalmente a la negociación de un convenio colectivo y, por lo tanto, solo le corresponde a los representantes de la empresa o, en su defecto, a la designación por parte de ellos, si tienen secciones sindicales, a las secciones sindicales. Por lo tanto, la nueva normativa es muy clara en este sentido y no considera legítimamente negociado cualquier plan de igualdad que haya sido realizado con una comisión ad hoc y no con los sindicatos o los representantes de los trabajadores. Supongamos que tenemos una empresa con 5, 6, 10 centros de trabajo y en unos tenemos representación de los trabajadores y en otros no. ¿Hay que llamar a los sindicatos? Sí, hay que llamar a los sindicatos. ¿Y a qué sindicatos llamamos? Hay que llamar a sindicatos en aquellos centros para que representen, digamos, a los trabajadores de aquellos centros de trabajo que no cuentan con representación sindical. La normativa nos habla que tendrán la facultad de negociar los planes de igualdad, por un lado, los sindicatos más representativos, que si no lo sabéis, supongo que sí, todos son UGT y comisiones obreras, y luego los sindicatos más representativos del sector. ¿Cómo veo quiénes son los sindicatos más representativos del sector? Lo tenemos en los convenios colectivos. Si nuestro convenio colectivo es industria química, ahí tenéis al comienzo, en el preámbulo, los sindicatos que lo han negociado. En cualquier convenio, al principio, podéis comprobar quiénes son los sindicatos más representativos. Si tenemos unos sindicatos más representativos a nivel nacional, UGT y comisiones, como hemos dicho, y, por ejemplo, en el convenio tuviéramos UGT, comisiones obreras y otro sindicato, CGT, Unión Sindical, yo qué sé, pues el sindicato de cualquier sector profesional, estaríamos obligados a incluir también a ese sindicato, ¿vale? Y luego la representación se organizaría de forma paritaria a la representación de los trabajadores que tengan que llevar a cabo. Por lo tanto, cuidado con esto, porque no será válidamente considerado por inspección de trabajo si no se cumple con este requisito. En tu pregunta nos dices si se convocan a los sindicatos más representativos y estos no responden. Sinceramente, en mi opinión, creo que eso no va a suceder. Puede ser que alguno de los dos o de los tres no aparezca, en cuyo caso la representatividad sería el otro. Pero me consta que los sindicatos van a dar respuesta a todos los llamamientos que se hagan respecto a los planes de igualdad. ¿Cómo actúa Inspección de Trabajo en estos casos? Inspección de Trabajo, os cuento además por experiencia, ha empezado hace cosa de 4 o 5 meses, de forma todavía muy limitada.
a requerir a empresas la documentación de los planes de igualdad. Y, entre otras cosas, lo primero que solicita es la constitución, el acta de constitución de la comisión negociadora con la legitimación de las partes negociadoras. Es cierto que es todavía muy limitado, pero probablemente en el plan de estrategia de la actuación inspectora del año 2021 y 2023, que está ahora mismo encima de la mesa y que también saldrá en breve, se está negociando con sindicatos y patronal, por parte del Ministerio, me consta que es uno de los temas que se van a tener en cuenta para estos 3 próximos años. Siguiente pregunta, por favor, Javier. Teníamos ya la última pregunta, perfecto. Tenemos ya, me encanta, porque vamos muy bien. Hemos hecho, además... Muchas gracias, Mamen, por la masterclass y por dar respuesta a todas las cuestiones que nos habían planteado previamente los asistentes. Bueno, hemos tenido 36 minutos y ahora vamos a pasar a la parte de las respuestas a las preguntas que nos habéis enviado en directo. Entonces, pues bueno, son 4 personas las que tenemos participando, así que vamos a ir un poco por orden de cómo han planteado las cuestiones. Y recordaros también que bueno, si queréis introducir alguna pregunta más mientras resolvemos estas últimas, todavía estáis a tiempo. Simplemente con interactuar a través del chat que tenéis en la parte derecha, le dais a escribir comentario y lo enviáis. Lo podéis enviar de manera pública o privada. Y bueno, Mamen también lo va a leer, así que sin problema podéis participar. Vale, entonces, Mamen, si quieres, ya pasamos a la primera cuestión que nos ha planteado Saúl Rodríguez Alonso. Bueno, creo que Saúl ha planteado 2 preguntas. La primera se trataría de, ¿es lo mismo la auditoría retributiva que el registro de los salarios? Bueno, Mamen. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues evidentemente es similar, pero no es igual. Hemos contestado en parte anteriormente. El registro retributivo primero aplica a las empresas de más de un empleado y a las empresas de más de 50 empleados les aplica tanto el registro retributivo como la auditoría retributiva. El registro retributivo contiene las diferencias salariales entre hombres y mujeres, desagregadas por hombres y mujeres de todas las personas trabajadoras por trabajos de igual valor y homogeneizando sus salarios, etcétera, etcétera, para que tengan iguales términos comparativos y especificando solamente para las empresas de más de 50, digamos lo que os comentaba, la brecha salarial, la causa, el por qué, si es que hay una causa razonable en la que se puede definir esa brecha salarial, esa justificación. Sin embargo, la auditoría salarial, como hemos visto, va a contener una parte mucho más amplia que debe de ser presentada también en lo que es la mesa negociadora y que va a contener toda la parte de auditoría sobre la valoración de los puestos de trabajo cuando se produzca el nuevo Real Decreto a este sentido. Habrá que ver, por cierto, si este Real Decreto afecta también o no a las empresas de menos de 50 empleados, aunque creo que paulatinamente les va a afectar porque no sé los términos en los que se incorporará finalmente legalmente, se aprobará este Real Decreto, pero probablemente cambie la forma de clasificación incluso en los convenios colectivos. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué norma sale. La auditoría, como decíamos, va a contener una parte que es auditar la valoración de los puestos de trabajo que se ha realizado en la empresa, va a contener toda la parte de retribuciones, es decir, contiene como parte de las retribuciones, esperamos, repito, la guía técnica en este sentido por parte del Ministerio, y luego va a contener toda una fase o un apartado de mejoras, propuestas o ámbitos de mejora que propone el auditor o auditora y que debería realizarse en la empresa para luego ser negociado en la comisión negociadora. Por lo tanto, no es lo mismo. Habrá que quizá esperar si ese Real Decreto o esa guía técnica que nos establezca lo que nos queda pendiente un poco de toda la fase de los planes de igualdad, que es la valoración de puestos de trabajo, como he dicho, y por otro lado, la guía técnica
de la auditoría retributiva, si de alguna forma pudiera ser que se pudiera dar por incluido el registro retributivo en la parte de la auditoría retributiva. En mi opinión va a ser que no, porque la auditoría retributiva va a ser una herramienta para negociar el plan de igualdad. Y, sin embargo, el registro de salarios, recordemos los efectos que tiene. El registro de salarios se debe de realizar todos los años, la auditoría retributiva no. La auditoría retributiva tendrá la misma vigencia y periodicidad que tenga el plan de igualdad, salvo que se establezca otra cosa distinta, claro. Pero el registro de salarios tiene que tener una periodicidad anual. El registro de salarios, en caso de existir comité de empresa u órgano de representación, se tendrá que entregar literalmente una copia tal cual al órgano de representación de los trabajadores. Y además, en caso de no existir órgano de representación, la empresa deberá conservarlo durante al menos un periodo de 4 años a disposición de la autoridad laboral, en caso de requerimiento, etcétera, etcétera. Recordemos que incluso un empleado en un juicio de despido podría solicitar como prueba que se presentara este registro de salarios y no es público para los empleados si no existe representante de los trabajadores. Pero sí es cierto que cualquier empleado, así lo ha establecido el Real Decreto 6/2019, cualquier empleado podrá dirigirse a su empresa para solicitar el registro de salarios de su categoría, de su grupo profesional o de su trabajo de igual valor. La empresa solo le tendrá que informar del porcentaje de brecha de su categoría, grupo o nivel de igual valor. Es decir, pues mira, tienes un 3,2% de brecha en tu grupo a favor de mujeres. Ya está, con eso será suficiente. Pero no es lo mismo, aunque pudiera ser que se incluyera como parte, digamos, porque es parte de la auditoría retributiva, pero yo creo que no, porque tienen aplicaciones distintas, son herramientas distintas para conseguir la igualdad salarial y no creo que uno elimine lo otro ni que sea lo mismo. Siguiente pregunta. Sí, Mamen, si te parece, yo creo que podemos dar respuesta a la segunda cuestión de Saúl y luego pasar a la de Carmen. Venga. Bueno, Saúl nos plantea, nos da las gracias por la sesión y nos plantea ¿cómo puedo organizar la información y documentación para el diagnóstico del plan de igualdad? Muchas gracias. Buena pregunta. Buena pregunta práctica, sobre todo. Pues mira, Saúl, yo te voy a contar mi experiencia y cómo lo hago, porque si no es una locura y sobre todo porque luego toda esa información debe de estar también a disposición de la autoridad laboral, porque digamos que todo esto es el diagnóstico. Entonces voy a intentar explicarlo de una forma sencilla para poder responder las máximas preguntas que habéis formulado y poder, como digo, ser muy puntuales y acabar, si puede ser, a las 11 en punto. Todos sabemos que tenemos que hacer el diagnóstico sobre distintos apartados: selección, contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, las condiciones de trabajo, incluyendo la auditoría salarial, el ejercicio corresponsable de los derechos en la vida laboral, personal y familiar, la infrarrepresentación femenina en algunos departamentos o a nivel general en la empresa, las retribuciones en sí y lo que es la prevención del acoso sexual o por razón de género, como hemos dicho, con el protocolo de acoso, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo empezamos? Es importante, digamos, establecer una idea general de que todas estas partes que deben de constar en el diagnóstico debemos separarlas por datos cualitativos, datos cuantitativos y la percepción de la plantilla. Es decir, vamos a tener 3 aspectos fundamentales que tener en cuenta en cada uno de estos apartados. ¿Qué son los datos cualitativos? Por ejemplo, en el proceso de selección. Pues en el proceso de selección, la empresa, que siempre le va a tocar a recursos humanos, casi siempre, como casi muchas cosas, tendrá que establecer por escrito, si no lo tiene ya, porque si lo tiene, seamos prácticos, utilicémoslo,
¿Qué procesos, cómo realiza los procesos de selección? Si lo realiza de una forma interna, si lo realiza a través de plataformas de redes sociales, si lo realiza a través de empresas especializadas en selección, etcétera, etcétera. Todo eso por escrito. A continuación, tendríamos que tener los datos cuantitativos, es decir, imaginemos que en la comisión negociadora se establece que estos datos se analicen de los 2 últimos años a la fecha de la negociación. Por ejemplo, en nuestro caso, 19 y 20. Bueno, pues la empresa tendrá que recopilar, que también le tocará nuevamente, seguramente a recursos humanos, todos aquellos procesos de selección que se hayan llevado a cabo. Procesos de selección que tendremos que agrupar por número de currículums que se han recibido, cuántos han sido de hombres, cuántos de mujeres, para tener, digamos, una tabla comparativa, unos datos cuantitativos de cuántos se han presentado y finalmente a quién se ha seleccionado. Y luego, a continuación, tenemos que tener siempre muy en cuenta la percepción de la plantilla, porque no nos olvidemos que un plan de igualdad se negocia en la comisión negociadora, pero en un plan de igualdad participa toda la empresa, todos los empleados, incluyendo, no se nos olvide, por favor, las empresas de trabajo temporal, y esto ha sido por sentencia del Tribunal Supremo reciente, creo que fue del 2019 o 2020. Entonces, a los empleados hay que hacerle encuestas, hay que hacer sondeos anónimos, pueden ser manuales, pueden ser online, pueden ser de la forma que se quiera, pero hay que obtener su percepción. Con eso vamos obteniendo, digamos, cada apartado de lo que es en la fase de diagnósticos, se va poniendo todo por escrito y al final, a continuación, se obtiene, digamos, una especie de documento de diagnóstico que contiene toda la información que se ha recopilado durante todo el proceso de negociación, que lógicamente tiene que estar a disposición, como ya he dicho anteriormente, a disposición de Inspección de Trabajo de la Autoridad Laboral, que nos lo puede requerir en cualquier momento. Bueno, seguimos con la siguiente. Sí, Mabel, muchas gracias. La siguiente cuestión sería la de Carmen López, que nos plantea, si mi empresa ya tiene un plan de igualdad negociado con una comisión ad hoc de trabajadores desde 2019, ¿sería válido o tenemos que hacer algo? Es la pregunta. Buena pregunta también. Buena pregunta, Carmen. El Real Decreto 619, que como os decía se publicó en el mes de octubre, establece claramente esta situación. Es decir, cualquier empresa puede tener, lógicamente, en cumplimiento de la normativa que previamente existía, ya su plan de igualdad negociado, consensuado, inscrito, etcétera, etcétera. Sin embargo, la normativa ahora ha establecido otras cosas. Ha establecido auditoría retributiva, ha establecido la obligatoriedad de incluir a empresas de trabajo temporal, a trabajadores, perdón, contratados por ETT, que antes no era obligatorio, y sobre todo el tema de la comisión negociadora. En tu caso, esa comisión que era válida seguramente cuando lo negociasteis, hoy en día no lo es. ¿Y qué tenemos que hacer en este caso? Todas las empresas tendrán un plazo de 12 meses, ¿vale?, para adaptar, digamos, lo que no tengan correcto respecto a su plan en vigor. Por ejemplo, en tu caso, si lo único que no tienes en vigor o vigente es el tema de la negociación, de la legitimación de esa comisión representativa, bueno, pues tendrás que llamar a los sindicatos más representativos y los más representativos del sector, tendréis que sentaros, tendréis que formalizar esa constitución de comisión negociadora nuevamente y tendréis que analizar todo aquello consensuado, negociado, que haya que adaptar con la nueva legislación, pero ya con los sindicatos, no con la comisión representativa. Y hay un plazo de 12 meses, ¿vale? Por lo tanto, esa nueva comisión sí será válidamente legitimada para hacer todas las negociaciones oportunas. Por lo tanto, dentro de 12 meses, tu plan no sería válido de cara a una inspección, ¿vale? Vale, muchas gracias, Mamen. Bueno, ahora vamos a pasar con una cuestión que nos planteaba Eva María, que creo que nos la ha transmitido durante la pregunta 5 de la presentación o la 6, y nos plantea, si en función del puesto
el bonus o gratificación discrecional de la empresa tiene un tope o máximo porcentaje en función del puesto del empleado al que se le está gratificando. ¿Valdría la pena la brecha, si la hay? Puedes leer la pregunta, Mamen, en el chat. Sí. No, voy a volverla a leer. Sí, si en función del puesto el bonus o gratificación discrecional de la empresa tiene un tope o máximo porcentaje en función del puesto de empleado que se le está gratificando, ¿valdría para justificar la brecha? No. No valdría porque realmente tú piensas que siempre vamos a comparar estas gratificaciones en puestos de trabajo de igual valor. Por lo tanto, si tú tienes un tope del 10% del salario bruto anual para los puestos de grupo 2, supongamos, pues evidentemente es un 10% para todos. El problema es por qué unos tendrán el 1% y por qué otros tendrán el 10%. Si es discrecional por parte de la empresa, no tendrás una justificación, una razón objetiva con la que puedas justificar esa brecha. ¿Vale? Vale, muchas gracias, Mamen. Por último, tenemos una cuestión que nos lanza Mónica Guadaño, bueno, varias cuestiones en una. Nos plantea en empresas de menos de 50 trabajadores, donde no hay obligación de formalización del plan de igualdad, ¿sería recomendable reconocer un informe donde se recogen aspectos de cumplimiento del plan de igualdad? ¿Qué aspectos más relevantes del plan de igualdad deberían o recomendáis deben aparecer en este informe? En este caso concreto, ¿habría obligación también de realizar auditoría retributiva? Bueno, Mamen, tienes la pregunta ahí para responderla por orden. Perfecto, pues voy a intentar ser rápida. Nos quedan 5 minutos. Y bueno, creo que primero no estarías nunca obligada a hacer auditoría retributiva, obligada, sí voluntariamente, si se quiere. Lógicamente, el registro de salarios, sí, para empresas de menos de 50, ¿vale? En cuanto a si es necesario o se recomienda, la ley no dice nada. Yo creo que en el fondo todas las empresas, si lo pensáis, tienen medidas de igualdad. Lo único es que, primero, no se tienen compiladas, tampoco se comunican como se debiera, porque yo soy de la opinión que lo que no se comunica no existe. Entonces, decidme qué empresa no tiene medidas de flexibilidad horaria, de conciliación de vida laboral o familiar, adaptación de jornadas, permisos especiales de asuntos propios para ir al médico con los hijos, para cualquier tema personal. Es decir, todas las empresas tienen medidas. Lo que yo creo que es importante es que, digamos, esa compilación de esas medidas se recogiera en un documento y, lógicamente, fuera público para los empleados, porque ya sabéis que todas estas medidas se están haciendo tanto a nivel de España como, lógicamente, a nivel de la directiva de la Unión Europea, con un objetivo primordial que es la transparencia, la igualdad, la no discriminación y la transparencia, la información. Por lo tanto, me parece y aconsejo como medida muy positiva el establecer ese documento interno que, digamos, irá acompañado de ese registro de salarios y que, oye, no es necesario publicarlo, pero si la empresa, por ejemplo, considera publicar algún aspecto del registro o, por ejemplo, el apartado final de salarios totales porque los resultados son buenos y porque recordemos que no aparece el nombre de ningún empleado, simplemente aparecen niveles, puestos o trabajos de igual o similar valor, me parece una idea muy buena para hacerlo y lo veo muy positivo para el conjunto de la empresa y los empleados en sí. Vale, muchas gracias, Mamen. A ver, te había comentado que era la última pregunta, pero nos estábamos saltando una cuestión previa que teníamos de Yago Jiménez, que esta sí que sí ya es la última. Yago nos plantea si ya hay un plan en borrador para empresas de menos de 50 empleados, objetivo para 2023-2025. Pues que yo conozca, no. De momento yo creo que no. Yo creo que hay una diferenciación importante en nuestra legislación para todas las empresas de 50 o más empleados a nivel de obligaciones y desde mi punto de vista creo que va a seguir siendo así. No he oído nada a este respecto. Estaré atenta, no obstante, y me informaré. Y Yago, si tengo cualquier noticia, te lo comunicaré inmediatamente. Comentaros ya para ser absolutamente puntuales que si os surge cualquier otra pregunta o tenéis
cualquier cosa puntual que preguntarme, estoy a vuestra disposición, seáis clientes o no. Y que, bueno, pues espero que este webinar, que ha sido, como digo, ciertamente atípico, os haya gustado, os haya resultado práctico y, sobre todo, os ayude, que mi pasión es el derecho del trabajo, pero el derecho del trabajo ayudando a las empresas a cumplir sus objetivos y cumplir sus realidades. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Vale. Muchísimas gracias, Mamen. Simplemente ya por terminar, recordaros a todos que los que habéis estado presentes, como los que no han podido finalmente estar en directo, vais a recibir un email de agradecimiento y un link para que podáis ver el webinar cuando lo deseéis en diferido. Entonces, bueno, ahí os enviaremos también nuestros datos de contacto, nuestras redes sociales, por si alguno no tiene conocimiento, y nos podréis contestar a ese mismo email si tenéis alguna cuestión o, como bien ha dicho Mamen, a través de estos canales que estáis viendo ahora en pantalla. Y nada, ya con la despedida de Mamen, pues bueno, cerramos y muchísimas gracias por vuestra asistencia y os esperamos en el próximo. Un saludo a todos.